Hoy vamos a hablar de uno de los símbolos más famosos, más reconocibles del México antiguo. Seguro que esta imagen nos suena a todos, la hemos visto mil veces en museos, en libros, hasta en recuerdos de viaje, pero ¿y si todo lo que creíamos saber sobre él no fuera del todo cierto? Pues vamos directos al grano, a derribar el gran mito. Esta maravilla, esta obra de arte que todo el mundo conoce como el calendario azteca, pues resulta que no es un calendario. Al menos no como nos lo imaginamos. No se usaba para contar los días. Y para que nos hagamos una idea de lo que estamos hablando, hablemos de su tamaño. Fijaos, se descubrió allá por 1790 y es enorme. Tiene un diámetro de casi 4 metros y pesa más de 24 toneladas. O sea, para que nos hagamos una idea, es como juntar el peso de varios elefantes. Es sencillamente una auténtica proeza de la escultura mexica. Vale, vamos a entrar en materia. La gran confusión. La pregunta es obvia, ¿no? Si no era un calendario, ¿por qué narices todo el mundo lo llama así? Bueno, la clave está en su propio diseño, claro. Está lleno de glifos, de símbolos que representan días, conceptos cósmicos, y esto llevó a los primeros estudiosos a pensar de forma bastante lógica, esto tiene que ser un calendario. Pero fue una conclusión, digamos que precipitada. Hoy en día, el consenso de los expertos es total. La idea de que esto era una herramienta para el día a día está completamente descartada. Esto, claro, nos deja con dos preguntas gigantescas sobre la mesa. La primera, si no servía para contar los días, ¿para qué servía entonces? ¿Cuál era su propósito real? Y la segunda, casi más importante, si no usaban esta piedra, ¿cómo narices medían el tiempo los mexicas? Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante, porque la respuesta a esa segunda pregunta nos descubre un sistema increíblemente sofisticado. Resulta que los mexicas no tenían un calendario, no, tenían dos y funcionaban a la vez. Lo fascinante es cómo estos dos calendarios se entrelazaban. Por un lado estaba a ver si lo digo bien, Xiuhpohualli. Este era el calendario solar, el de 365 días, el que todos conocemos, que marcaba el ritmo de las cosechas, la vida civil, lo práctico. Y luego por otro lado tenían el Tonalpohualli, un ciclo sagrado, más corto, de 260 días, que se usaba para los rituales, la adivinación, el destino. Era como tener dos engranajes cósmicos girando a la vez, uno para el mundo terrenal y otro para el mundo divino. Y claro, este sistema dual tenía un propósito, que iba mucho más allá de saber en qué día estamos. No, se trataba de organizar absolutamente todo. Todo, desde cuándo plantar el maíz, que es fundamental, hasta cuál era el día más propicio para empezar una guerra o para hacer una ofrenda a los dioses. O sea, el calendario era literalmente el eje sobre el que giraba toda la sociedad. Vale, pero ¿cómo funcionaban juntos estos dos calendarios? ¿Cómo interactuaban? Pues aquí es donde las matemáticas y la visión del cosmos de los mexicas se unen de una forma, brillante, para crear un ciclo temporal mucho más grande. A ver si lo explico de forma sencilla. Imaginaos esos dos engranajes de los que hablábamos, uno de 365 dientes y otro de 260. Empiezan a girar juntos, marcados en el mismo punto. Claro, como tienen tamaños distintos, se van desincronizando enseguida. Pero, y aquí está la magia, cada 52 años, ¡pum!, volvían a coincidir exactamente en el mismo punto de partida. Este momento era tan importante que lo celebraban con la ceremonia del fuego nuevo, un ritual increíblemente importante para asegurarse de que el universo no se acababa, de que el sol iba a seguir saliendo. 18.980. Esa es la cifra. Ese era el número total de días con una combinación única de fecha antes de que todo el ciclo volviera a empezar. Es lo que llamaban un atado de años, una forma asombrosamente precisa no solo de medir el tiempo, sino de registrar la historia y de prever el futuro. Muy bien. Ahora que ya entendemos cómo medían el tiempo de verdad, volvamos a nuestra piedra. La piedra del sol. Si no es un calendario, ¿qué es lo que nos está contando? Pues aquí es donde dejamos un poco la ciencia del tiempo para meternos de lleno en la mitología y la cosmología. Si nos fijamos justo en el centro, hay un rostro que nos mira. Es Tonatiuh, el dios del sol. Y hay un detalle clave, su lengua. No es una lengua normal, es un cuchillo de sacrificio, de pedernal. Y esto no es un adorno, es la clave de todo. Representa una de sus creencias más profundas, que el sol era un ser vivo que necesitaba alimento, necesitaba el sacrificio para tener la fuerza de levantarse cada mañana y evitar que el mundo se acabara. Alrededor de ese rostro central, la piedra nos cuenta una historia, la historia de la creación. Esos 4 cuadrados representan las 4 eras anteriores del mundo, los 4 soles. Según su mitología, el universo ya había sido creado y destruido 4 veces, una vez por jaguares, otra por huracanes, otra por una lluvia de fuego y la última por una inundación. Ellos creían que vivían en la era del quinto sol,
Un mundo que, como los anteriores, también era frágil y corría el riesgo de acabar. El siguiente anillo, y aquí está una de las claves de la confusión, sí que tiene elementos del calendario. Contiene los 20 glifos que daban nombre a los días: caimán, viento, casa, lagarto. Por eso es tan fácil pensar que es un calendario. Pero es solo una pieza del puzzle, uno de los componentes, no es el puzzle entero. Y para rematar, rodeando todo el monumento, vemos dos serpientes de fuego gigantescas, enfrentadas. Son las Xihuacuat, y su simbolismo es potentísimo. Representan el paso del tiempo, sí, pero también la frontera misma entre los mundos, el límite del cosmos. Es un marco absolutamente espectacular para todo este mapa cósmico. Entonces, si nos tenemos que quedar con una idea, es esta. La piedra del sol no es una herramienta práctica, es una declaración de principios. Es, por así decirlo, la enciclopedia de la visión del mundo del pueblo mexica, todo tallado en una sola piedra. Es un manifiesto sobre su origen, su historia y su lugar en el cosmos. Y esto nos lleva a la idea final, que quizá es la más importante de todas. Para los mexicas, el tiempo no era algo abstracto, una línea recta que avanza y ya. No, para ellos el tiempo era una fuerza viva, algo cíclico que estaba totalmente integrado en cada aspecto de la realidad. Hay una historiadora, Johanna Broda, que lo explica muy bien. Dice que el calendario era como el mecanismo que lo fusionaba todo. Pensemos en ello. La astronomía, la religión, la agricultura, la política. Para nosotros son cosas separadas, para ellos no. Estaba todo interconectado en un único sistema, y el ritmo de los calendarios era como el corazón que bombeaba vida a todo ese sistema. Y esta forma de ver el tiempo no se quedaba solo en el papel o en la piedra, se escribía directamente sobre el paisaje. Las ciudades, los templos, no se construían de cualquier manera, se orientaban con una precisión astronómica brutal para que en fechas señaladas el sol saliera o se pusiera justo sobre un punto concreto. El propio paisaje se convertía en un reloj monumental. Esta idea creo que lo resume perfectamente. Para los mexicas, el tiempo no era algo que simplemente se medía. Era algo que estaba grabado en el paisaje, que se actuaba en los rituales y que, en última instancia, estaba íntimamente ligado al destino de todo el universo. Así que, en resumen, la próxima vez que nos encontremos con esta imagen, no pensemos, el calendario azteca. Pensemos en lo que es de verdad, una obra maestra de la ciencia y del arte. Sí, pero no para saber la fecha, sino para entender un universo entero. Y lo dejamos aquí, con una pregunta para la reflexión. ¿De qué manera la visión que una cultura tiene del tiempo moldea no solo su calendario, sino toda su realidad? Porque al final la forma de entender el tiempo define nuestra conexión con todo, con la naturaleza, con los demás y con el cosmos.